Hace apenas unos días estrenamos la primera de dos partes donde repasábamos 5 de las últimas 10 finales del fútbol mexicano. Y hoy, justamente en la semana que se presentará la gran final del Clausura 2025 entre Toluca y América, llegó el momento de repasar lo que sucedió en la final de la Apertura 2022, donde Pachuca se coronó por goleada, la histórica voltereta de los Tigres en casa del Guadalajara y luego los 3 títulos con los que el América conquistó el histórico tricampeonato. Antes de comenzar te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. En X y en TikTok nos encontramos como @baulfootmex. La gran final tuvo su primer capítulo en la capital del Estado de México ante un MSO10 volcado totalmente en favor de sus diablos, esperanzados en conseguir la 11ª. El estadio rápidamente recibió un balde de agua fría cuando a los 5 minutos Romario Ibarra definió con un zapatazo al ángulo para callar a la Bombonera. Apenas 5 minutos después, Gustavo Cabral alcanzó a desviar un centro y aumentó la ventaja tusa. Toluca quiso responder, pero Camilo Zambetso no logró contactar de buena manera un centro de Marcel Ruiz, y el propio número 14 desperdició un disparo apenas minutos después. Los Diablos perdonaron cuando pudieron acercarse, y Pachuca se los hizo pagar cuando al minuto 35 Ibarra aprovechó un error de Jared Ortega para marcar su doblete y decretar un 0-3 muy difícil de levantar. Las cosas no pararon ahí, pues al 41 Isai se levantó en el área y marcó el cuarto gol que pareció sentenciar la final apenas en el primer tiempo de la ida. Pachuca no se conformó en la segunda mitad, y tras un impresionante disparo del Pocho Guzmán que pegó en la horquilla, Ibáñez marcaba el quinto gol de unos tuzos que ya tenían más de una mano puesta en el trofeo. Toluca quiso responder, pero Fernando Navarro cometió uno de los errores más grandes en la historia de las finales, y después Ustari apareció para evitar el gol del Fideo Álvarez. Sin embargo, los Diablos no bajaron los brazos, y tras un jugadón de Leo Fernández, el propio Fideo descontó para el local, quienes todavía tuvieron la oportunidad de acercarse más con un penal que el capitán Tuzo detuvo a Leo Fernández, para de esa forma darle una ventaja casi definitiva al Pachuca. El 30 de octubre de 2022, el torneo de liga más corto en 36 años llegaba a su fin en el Estadio Hidalgo, mismo que se encontraba listo para disfrutar de una auténtica fiesta tras la goleada en la ida. Los Tuzos no quisieron especular y salieron a ganar el partido, aunque el Dedos López marcó un emotivo gol que dedicó a su madre recién fallecida, apretando un poco el marcador. Pero al minuto 40, Jan Meneses cometió un penal que Thiago Volpi detuvo, dándole cierta esperanza al equipo choricero, aunque lamentablemente para ellos, el propio meta brasileño despejó débilmente un centro apenas 2 jugadas después de atajar el penal. Víctor Guzmán aprovechó el rebote para definir y provocar el error de Angulo, quien terminó por desviar el balón al fondo y sentenciar ahora sí la final. El resto del duelo fue casi un trámite, pues apenas a los 5 minutos del complemento, Ibáñez culminó una maravillosa jugada preparada para hacer el segundo de la noche y séptimo global ante un Hidalgo al borde de la explosión y un Nacho Ambriz desencajado. Al 70, el Pocho volvió a desbordar y aprovechando un rebote, asistió para Ibáñez, quien no pudo marcar el gol. No obstante, el VAR se percató de una clara mano de Ortega, suficiente para señalar el penal que Gustavo Cabral convirtió en un histórico 8º gol, que confirmaba al Pachuca como el equipo que más goles ha marcado en una sola final de liga en toda la historia del fútbol mexicano. Un equipo bien trabajado, bien dirigido y muy contundente que con todo merecimiento obtuvo su 7º título de liga, arribando al top 5 de los equipos más ganadores de México y ratificándose como uno de los conjuntos más exitosos en la era moderna del fútbol mexicano. La final del Clausura 2023 dejaba a 2 finalistas hasta cierto punto sorpresivos, pues los 2 líderes del torneo, Rayados y América, cayeron ante sus acérrimos rivales. Tigres y Chivas se midieron la disputa por el campeonato justo como 6 años atrás. El duelo de ida contó con muy pocas emociones, pues en el volcán tanto felinos como rojiblancos parecían tener mucho más miedo de caer que ganas de buscar el resultado, y decidieron dejarlo todo a resolverse en el partido de vuelta el 28 de mayo de 2023.
La Casa del Rebaño lucía sus mejores galas a la espera de ver la coronación del Guadalajara, tal y como sucediera exactamente el mismo día, pero de 2017. Todo empezó a pedir de boca para ellos, pues las Chivas eran un vendaval sin tregua, y apenas al minuto 11, Roberto Alvarado marcó un auténtico golazo que hizo explotar a la grada tapatía. Y solo 9 minutos después, Víctor Guzmán entró solo a segundo palo para rematar sin marca y hacer el segundo gol que no solo aumentaba la ventaja tapatía, sino que prácticamente le daba el título que tanto había anhelado al Guadalajara. Y para muestra, la afición que no dejaba de cantar, y unos Tigres que en la cancha no lograban encontrarse al grado de verse totalmente desesperados. En la segunda parte se esperaba que Chivas pudiera sentenciar el partido, pero lamentablemente para ellos sucedió lo impensable. Tigres comenzó a amenazar y al minuto 62 un centro que Córdoba remató fue cortado por el Pollo Briseño con la mano, y César Ramos no dudó en marcar el penal que André Pierre Gignac convirtió para acercar a Tigres, pero sin saberlo estaba sentenciando ya el campeonato. 8 minutos después, un centro pasado de Javier Aquino dejó parado a prácticamente todos los que se encontraban en el área, excepto a Sebastián Córdoba, quien entró solo para rematar y conseguir el gol del empate ante el silencio de la grada rojiblanca, misma que ya sentía que el campeonato se les comenzaba a escapar. La final entonces entró en una tensa calma, con algunas llegadas pero sin que ninguna amenazara de gran forma con decidir el partido de un lado o de otro. Así nos fuimos a los tiempos extras, donde como siempre no se esperaban muchas emociones, aunque Guido Pizarro tenía otros planes. A 10 minutos del final, un tiro de esquina que rebotó en varias ocasiones terminó con un remate de Sebastián Córdoba que Víctor Guzmán sacó en la línea. Pero después, Guido Pizarro se levantó, y el rebote clareó tanto al Pocho como al Guacho, y marcaba el tanto con el que Tigres confirmaba su 8º título de liga, quizás el último que la generación dorada de la UANL conseguirá, arrebatándosele de las manos a las Chivas, que vivieron su noche más traumática al perder una ventaja de 2 goles ante el equipo más poderoso de los últimos 15 años en México. Volcán Universitario, donde Tigres y Águilas saldrían a darlo todo por conseguir la ventaja en una de las finales más esperadas de los últimos años. Menos de un minuto pasó cuando la polémica ya inundó todas partes, pues Rafa Carioca realizó una fuerte entrada a Diego Valdés, que fue juzgada por Samir que se estorbó con Córdoba, pero fue entonces que las Águilas encontraron la clave y comenzaron a dominar, encontrando las opciones más claras. Una última jugada que Valdés falló increíblemente terminó con la primera mitad, dejando la impresión de que los goles justo en la siguiente jugada, Jesús Angulo cometió un error al patear a Quiñones dentro del área y provocar un penal que el capitán americanista no tuvo reparo en mandar guardar, convirtiéndose así en el tercer máximo goleador del América en liguillas y marcando ya en todas las habían encontrado la clave para perforar el arco tigre. Pero entonces el campeón reaccionó y se fue en busca del empate que al minuto 71 llegó gracias a Osiel Herrera, lava todo en la gran final de ida, dejando la definición para ver un próximamente 3 veces mundialista, abrió sus puertas para una última final antes de su remodelación, y se vio pletórico con las gradas llenas de americanistas con la ilusión a tope por ver a su equipo levantar por fin la ansiada 14. Perdió fe y perdió una parte de ellos mismos. Esta es la oportunidad de recuperar todo. Tienen sus fortalezas y debilidades. Conseguir la copa y tener la casa es la misión. Solo hay un viaje por persona. No hay margen de error para los errores y no hay otro intento. La mayoría... A pesar de todo eso, Gignac estuvo muy cerca de dinamitar la final apenas a los 9 minutos, cuando prendió un auténtico balazo que pasó a solo unos centímetros del marco americanista y que estuvo a nada de convertirse en un gol que significaría el bicampeonato. América respeta la posición de Nahuel, quien de todas formas tuvo una felina reacción y que no dudó en presumir a la grada americanista. No obstante, su reacción no fue tan espectacular como la de Malagón a un remate a bocajarro del 10 felino y que el guardameta michoacano mandó a córner de manera espectacular. La tensión en el duelo aumentaba y las revoluciones estaban a 1000 por hora, justo cuando al minuto 45 llegó la más clara hasta el momento, pues Henry entró al área y con gran calidad giró para centrar a la posición de Quiñones, quien remató muy mal y se perdió una jugada clarísima que ahogaba el grito de gol de más de 80,000 azulcremas en el estadio. Para la segunda parte, Tigres fue un poco más precavido, pues el empate no le pareció un mal negocio tomando en cuenta la gran capacidad de Nahuel en los penales, pero con 20 minutos por jugar, llegó una jugada que congeló al americanismo, luego de que Jonathan Dos Santos resbalara
y Carioca impactara con potencia para estrellar el balón en el larguero y se quedara a solo centímetros de un aztecaso. Fidalgo respondió en la siguiente jugada, pero Nahuel tapó correctamente y con 10 minutos por delante llegó la jugada que cambió el destino de la gran final. Raimundo Fulgencio, quien tenía pocos minutos en la cancha, protegió un balón ante Quiñones, pero tras la presión del americanista perdió la cabeza y le tiró un antebrazazo que el silbante Adonai Escobedo juzgó como agresión, echándolo a pesar de que el VAR lo llamó para revisarla. América quiso ganarlo en los 90, pero Nahuel una vez más lo evitó y todo se tuvo que definir en los tiempos extras. La final no había cumplido con la expectativa generada en cuanto a calidad, pero sí con la gran tensión que se anticipaba, y tras el silbatazo que dio paso a los tiempos extras, la emoción contenida se desató. Fidalgo tras un centro que nadie pudo rematar o rechazar, llegando hasta la posición de Quiñones, quien como en todo el partido volvió a intentarlo. Nahuel rechazó, pero el ex rojinegro empujó con la pierna zurda el rebote, y por fin hacía explotar al azteca con un grito que debió esperar mucho, pero mucho tiempo. Mientras el tanto se revisaba, Nahuel Guzmán reclamó airadamente y se llevó una tarjeta amarilla que 5 minutos después le costaría la expulsión, pues el arquero tuvo que frenar al desbocado Quiñones que ya se escapaba para marcar el segundo, y al igual que 9 años atrás en la final de la Apertura 2014, se marchó expulsado ante sus infundados reclamos y un enojo que él mismo provocó. La afición azul crema ya sentía la 14 en las manos, y Richard Sánchez la acercó un poquito más con un golazo al minuto 103 del partido. El coloso era ya un hervidero que aguardaba solo el silbatazo final, pero cuando las águilas atacan, siempre es para buscar más. Y Cabecita Rodríguez hizo temblar al estadio cuando llegó el gol que sentenciaba el marcador final de 3-0, 4-1 global. Los números que formaban la estrella número 14 en la época profesional. Esa que se tardó muchos años en llegar y que cada 6 meses parecía cercana, pero que aguardó el momento indicado para hacer explotar a millones de americanistas en cada rincón del país. La final no pudo ser ante mejor rival, Cruz Azul, el sublíder del torneo y en fechas más que emotivas para el americanismo. La ida se disputaría el 23 y la vuelta el 26 de mayo, justo las mismas fechas que 11 años atrás, cuando el águila voló por encima de la máquina en la final más dramática de todos los tiempos en México. La final inició en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, donde la fanaticada celeste estaba completamente volcada en favor de los cementeros, y donde se hicieron pesar desde el minuto 1. Fue muy cerca del 10º minuto del partido, cuando Jonah dos Santos retrasó de forma muy poco segura el balón hacia Malagón. Este no pudo rechazar y terminó derribando a Uriel Antuna. El silbante Fernando Hernández no dudó y marcó el penal que el propio Brujo convirtió en el primer gol del partido y así expulsar un grito de gol que necesitaba la fanaticada azul. El tanto pareció hacerle mejor al América que a Cruz Azul, y tras una maravillosa jugada de Henry Martín, el capitán Águila centró para que Julián Quiñones llegara sin marca y con el número 33 en su espalda, marcara el tanto del empate. En la segunda mitad, América tuvo las mejores oportunidades de anotar por segunda ocasión. Sin embargo, Henry Martín, Diego Valdés y Quiñones no tuvieron el tino necesario para definir y lograr ese gol que se pudiera convertir en el de la ventaja y que en el Estadio Azteca el partido fuera un poco más tranquilo. La igualada dejó todo para que la noche del 26 de mayo de 2024, América y Cruz Azul se disputaran el título del Clausura, bajo una lluvia torrencial en el sur de la Ciudad de México, como si de un episodio de déjà vu se tratara. Ambos equipos saltaron con sus mejores cuadros, y la máquina llegó rápidamente a buscar ese gol que pudiera desahogar la tensión y comenzar a exorcizar sus fantasmas. No obstante, se toparon con una muralla llamada Luis Ángel Malagón, quien, tal y como lo hizo en el primer duelo del torneo, se puso la capa de héroe. El tiempo siguió transcurriendo, y la falta de contundencia azul siguió de manifiesto, hasta que en la segunda parte, Lorenzo Farabelli por fin logró mandarla al fondo, hasta que la bandera del asistente congeló el festejo por un fuera de lugar previo de Antuna.
El tiempo siguió pasando, y al minuto 74 llegó la jugada que desató toda la polémica. Alejandro Zendejas logró ganarle un balón a Rotondi en la banda derecha y alcanzó a tocar para Israel Reyes. Este logró puntear la pelota y fue derribado por el futbolista celeste, aunque la duda invadió a todos por igual. El VAR decidió llamar al silbante Marco Antonio Ortiz, quien al no encontrar una prueba contundente de su error, decidió mantener su decisión y dejar a Henry Martín solo frente a Kevin Mier, para que así el capitán americanista confirmara que es ya un histórico del club y marcara el tanto que le dio al América la estrella número 15. Y que junto a Malagón, que todavía se dio el lujo de salvar en la línea a los de Cuapa con una salvada a un disparo de Rodrigo Huescas, se convirtieran en dos de los principales artífices del 19º título del América en la historia del balompié mexicano, confirmando todavía más que es el equipo más grande, ganador e histórico de nuestro fútbol. Otra vez la cuestión del inmueble donde los de Cuapa fungirían como local fue un problema, pues el Estadio Ciudad de los Deportes no podría utilizarse debido a la corrida guadalupana en la Plaza de Toros México, programada para el mismo día del duelo de ida. Así el Club América volvió a ser local en el Cuauhtémoc, mismo que se convirtió en una sucursal del Azteca y que se pintó por completo de amarillo. Rayados de Monterrey sería el rival, con una temible ofensiva que hasta hace unos años pertenecía en su totalidad al fútbol español. Sergio Canales, Oliver Torres, Germán Berterame y Lucas Ocampos estaban decididos a quitarle la corona al América. Pero con lo que nadie contaba era con que el exfutbolista del Sevilla quedaría fuera de combate apenas 2 minutos después del inicio del partido, cuando en un sprint junto a Kevin Álvarez terminó desgarrado, abandonando así el partido sin siquiera haber cumplido los 5 minutos. El propio Kevin estuvo cerca de marcar un gol de antología, pero tras una espectacular jugada, su disparo se fue por encima. Esa falla le costó a las Águilas, pues al minuto 35 Canales recuperó un rebote y con una media vuelta espectacular la puso lejos del alcance de Malagón, con lo que el Monterrey se iba al frente en el partido de ida, silenciando casi en su totalidad al Cuauhtémoc. Pero esta América se acostumbró a reaccionar rápidamente y solo 4 minutos después del tanto de Canales, Dávila, quien regresó para este partido, se enfiló solo contra Cárdenas y aunque no lo pudo vencer, el rebote le cayó a Zendejas, quien no hizo un buen contacto pero terminó asistiendo a Álvarez, para que éste ya no perdonara y la mandara a guardar con un derechazo que se convirtió en el empate. El marcador ya no se movió en el primer tiempo, pero aprovechando otra vez su gran rapidez para hacer el gol, Zendejas recibió un fabuloso pase de Fidalgo para entrar al área y de media vuelta definir el 2-1 que sería definitivo para este duelo de ida, que ya no tuvo movimiento en el marcador, pero esto en muy buena parte gracias a la mala puntería águila y las intervenciones de Luis Cárdenas. El 15 de diciembre de 2024, el Gigante de Acero abrió sus puertas para recibir la gran final de vuelta de la Apertura entre el Monterrey que buscaba la sexta estrella y el América que estaba a las puertas de la 16 y el tricampeonato. El ambiente era por completo en favor de la escuadra regiomontana. Rayados inició buscando el arco rival con algunas aproximaciones, pero las Águilas respondían con buenos lanzamientos e incluso un gol de Henry Martín que fue anulado por fuera de juego milimétrico del capitán americanista. Lejos de que el tanto anulado les quitara impulso, 5 minutos después cayó el tanto que al final se convertiría en el del título. Fidalgo trazó para Zendejas, y este dejó para Richard Sánchez, quien con un zapatazo espectacular marcó otro golazo como es su gran costumbre, venciendo a Cárdenas para ser el tercero, acariciando el tricampeonato. Rayados quería, pero lucía tan inoperante que le restó mucha emoción a una final que cada vez parecía estar más definida. Tuvo que llegar el segundo tiempo para que Tecatito y Johan Rojas revolucionaran el ataque regiomontano. Y fue precisamente el colombiano quien al minuto 85 le puso emoción a la final con un gran disparo cruzado, desatando 11 minutos tomando en cuenta el agregado para que la pandilla lo pudiera mandar a tiempos extras. Un remate al travesaño de Sebastián Vegas fue la última para el Monterrey. Justamente el larguero que 5 años atrás denegó un gol a Federico Viñas, y que contrario a esa vez, ahora jugó para el América, que tras el silbatazo de César Arturo Ramos consiguió lo que nuestros ojos nunca habían visto, un tricampeonato en la era de los torneos cortos, y el primero en 39 años de nuestra Liga MX conseguido por el mismo conjunto. El América de Jardines se volvió a coronar, dejando claro que es ya un equipo de época que ha levantado 6 trofeos en solo un año,
y que sin duda ha regresado al club americanista donde siempre ha pertenecido, la cima del fútbol mexicano.